Allá, en el puerto del mejor biche del mundo, en medio de las estrellas que chapotean en la oscuridad de la noche y bajo la atenta mirada de río Saija que cobija esas tierras con su nombre, nació en 1950 Alfredo Vanín Romero, profesor, periodista, cuentista, investigador cultural, poeta y ensayista. Su obra constituye un manifiesto necesario, una reparación histórica de la memoria afrocolombiana y un acto de justicia poética. Alfredo hace parte de una generación que se inscribe en una tradición muy propia de los humanistas del Pacífico, pensadores cosmopolitas preocupados de los problemas etnoculturales y políticos de los afrocolombianos y llamados por Changó, con su trueno voz, a liberar al muntu de su cadena. Su literatura, escrita con las aguas de río Saija y Guapi sobre un lienzo oceánico, nos abandona en un territorio de vegetación desbordada, desteje sonidos ancestrales y retoña gentes de barro y fábula. Alfredo recopila las voces de los mudos y las materializa en sus libros. Esta literatura se alimenta de la tradición oral de las comunidades, así como de la propia vida del autor. Narra hechos del trasegar cotidiano que solo se logran percibir con la exquisita sensibilidad y el arduo trabajo. Esto le ha valido, además del premio obtenido en cuarto grado por su cándido artículo sobre el río Guapi, el título de doctor honoris causa, otorgado por la Universidad del Cauca. A Vanín se le ha visto entre los corteros de madera de Salahonda, sabe de las marismas de Tumaco y de esa vida rápida y transitoria de los marineros en Buenaventura. Y hoy, entre encuentros y desencuentros, con andanzas y poesía, con ruinas y con bárbaros, con rabia, con disturbio y madera, sin mañana, con madera de ogro, con ternura, con adivinos y con dientes, con el tedio, con la espada y música, sin frío, con olvido y mareas, con el sueño, con broncas y poemas, con la sangre, le damos la bienvenida al maestro Alfredo Vanín Romero, el Tajur del mar. Tú naciste cerca de Guapi, en el río Saija. Eso ha marcado tu vida y has andaregueado por ríos, por mares internos del Pacífico, en todas las formas de transporte, trabajando con las comunidades, pero con una gran formación literaria, porque hay una riqueza muy grande en la cultura del Pacífico que Alfredo conoce como pocos, pero se ha tomado el trabajo de una retraducción y reelaboración literaria y poética. Nacer en un río como Saija y luego trasladarme a vivir a Guapi siendo un niño de 6 años, allí la memoria está muy cercana a Guapi por eso. Lo que más recuerdo, escaparme de la casa solo por ir al río a nadar. A los 4 años yo nadaba perfectamente. También recuerdo la vegetación exuberante. Algo que me marcó es que yo me sentaba a ver el paisaje del río o del mar o del monte. Había gente que llegaba a la casa y empezaba a narrar historias. Y yo trataba de verme en esas historias, andando en ellas, andando con ellos. Y los admiraba mucho. Me quedaba despierto o fingía dormirme para que no me dijeran, vaya, acuéstese. Y me nutrí mucho de esas historias. Son parte de mi alimento vital para la literatura. Pero como lo dice Darío, es cierto, después entro en una etapa, mucho después, de retraducción de toda esta experiencia. Estaba yo en 4º año cuando el profesor dice, el que haga el mejor texto sobre el río Guapi se lo publicamos en el periódico del colegio. Y el mío ganó. Es un texto todo lírico sobre el río. Ya no puedo recordar qué decía, solo recuerdo el final, que decía, oh río, no vayas a permitir que me ahogue en tus aguas, algo así. Y cuando me premian con esa publicación, empiezo a entender que yo quiero decir algo y que me ha gustado siempre jugar con las palabras, con el ritmo de las palabras. Creo que esa es la razón de ser poeta, la primera razón de ser de mi poesía, es jugar con las palabras, con la musicalidad de ellas. Y ese ritmo fue lo primero que me sedujo en los versos que decía la gente, en la forma en que contaban los relatos. Tratar de buscar en ese trasegar un trasfondo a lo que quería yo decir en la poesía, que fue mi primera enamorada en literatura. Después llegué al relato y después a la novela.
fue definitivo leer a algunos autores. En esa época uno leía autores que, si bien son buenos autores, pero eran los que más recitaba la gente, y en las escuelas, en los colegios le hacían recitar a uno. Recuerdo a Amado Nervo, que muy poco podía decirme en esa época, a un Guillermo Valencia, pero que estaba muy lejos del mismo entorno donde yo me movía, hasta que aparece un poemario de un autor guapireño que llega a mis manos, que se llama Elías Martán Góngora, muy conocido por cierto, y se llama Humano Litoral. Y entonces digo yo, carambas, si un poeta francés puede nombrar a París sin temor, ¿por qué yo no puedo nombrar cualquier río del Pacífico? Y allí empieza una brega por decir, si es tan legítimo como dice el primer poeta maldito, François Villon: yo nací en Pontoise, cerca de París, y en breve sabrá mi cuello cuánto pesa mi culo, que estaba condenado a muerte, ¿no? François Villon nombra a Pontoise, a París. Bueno, y digo yo, ¿y por qué nosotros no podemos nombrarnos sin que eso suene a un mundo perdido? En ese momento los poetas más famosos de Colombia eran Carranza, León de Greiff, hasta que aparecen los nadaístas también, ¿no? Y es como siento, yo estaba en Guapi y yo todos los domingos peleaba por quedarme con el magazine dominical que llegaba, el del Tiempo, el del Espectador. Allí empecé a beber poesía de otros lados del mundo también, porque se publicaban cosas que trascendían esas bibliotecas que teníamos allí, donde todo estaba reglamentado según el criterio sacerdotal, digamos, de los colegios, ¿no? Pero esa lucha empieza temprano, y creo, de alguna forma, viendo el efecto de la poesía en los lectores míos, que esa lucha valió la pena. Profesor, para esta pregunta yo quiero que nos traslademos como un poco a la niñez, en ese momento en que usted tiene que irse a Cundinamarca para estudiar. Usted dice que no hay un pueblo sin relato. Entonces, la pregunta que le hago es, ¿cuál cree usted que sería el relato de los pueblos afro en la urbe? Los pueblos afro que no habitan en las zonas rurales, sino que están en las urbes. El caso, por ejemplo, del distrito de Agua Blanca aquí en Cali, el caso, por ejemplo, de quienes se asientan en las capitales de nuestro país. Pienso que se ha ido escribiendo un relato de lo afro en las ciudades, y estoy acordándome de algunos relatos de Manuel Zapata Olivella. Estoy acordándome de Calle 10, por ejemplo. Zapata Olivella no solamente es un gran escritor, un gran descubridor, un gran luchador intelectual, sino que también, en cierta forma, es profético lo que hace. Empieza a trabajar desde ese mundo de la opresión. Estoy hablando de los primeros relatos, por ejemplo, y estoy acordándome de un relato en una ciénaga donde han prohibido pescar porque ha llegado una empresa y ya tiene que cercarlo todo, y el antiguo pescador ya no puede ir allí, y empieza la rebeldía a ser nombrada. Estoy pensando en Calle 10, esta novela, en Chambacú, Corral de Negros. Pienso que allí empieza a darse el relato urbano también de lo afro. Lo que ocurría antes era que el afro, el negro en la literatura era nombrado, pero no era quien hacía la literatura. Esto empieza a romperse hace rato. Recordemos que Candelario Obeso empieza a hacer literatura, poesía. El negro allí no es narrado por otros, no es poetizado por otros, sino por él mismo, a diferencia de lo que hace Carrasquilla, por ejemplo, en Antioquia, que es muy importante el trabajo de Carrasquilla de mostrar todos los aportes sobre los que están sostenidas las sociedades esclavócratas de antaño, y que tienen en su base, en la base de su pirámide, a la población negra. Y hay un trabajo muy interesante de Carrasquilla por rescatar ese legado y por mostrarlo como elemento constitutivo de las sociedades antioqueñas. Eso va a rendir su fruto y va a ser lento. Nos va a aparecer luego Arnoldo Palacios. Y Las estrellas son negras es una novela urbana. Es una novela urbana en el sentido estricto del término, que utiliza elementos dialectales de un Chocó rural, es cierto, pero sus tramas, la visión de mundo
la lucha que se da entre los personajes, el planteamiento transcurre dentro de lo urbano. Ahora, no quiero hacer distinción entre novela rural y urbana, es algo que ya se superó hace mucho tiempo, pero pienso que el relato constitutivo, o ese relato que va marcando la presencia de lo afro en Colombia y en América, ya tiene mayoría de edad. Y llegamos a Collazos, y en Collazos vamos a encontrar pues un narrador donde la literatura adquiere una madurez cosmopolita muy interesante, y con ese estilo, pues esa pulcritud de prosa que manejaba Collazos. Hemos heredado muchas cosas hasta llegar a este momento en que ese mismo pueblo empieza a narrarse a sí mismo, y es allí cuando la madurez social, cultural, ha llegado. Hay un bello poemario tuyo que se llama Islario. El abuelo paterno fue el perfecto quemador de navíos. Llegó de Europa, pero había nacido en Martinica y aventuró su vida en la construcción de canales que no alcanzaron a conocer el otro mar. Desvió riachuelos y trazó carreteras cuyas jornadas lo extraviaron. Por cierto, jamás se construyeron. Yo creo que esa marca de ese abuelo tuyo de origen caribeño algún día te volvió a algo que sé que en la formación de tu poesía fue importante, y ahí va mi pregunta, y esa es la lectura de un poeta como Saint John Perse. A ver, mi encuentro con Saint John Perse era como si yo lo hubiera buscado hasta encontrarlo. Yo salgo de Guapi para estudiar en Cali, pero Cali tenía unos calendarios diferentes, al igual que Popayán, y vamos a dar a Facatativá. El colegio estaba en un lugar retirado del pueblo, y estaba yo embebido con Neruda en esa época. Tenía los 20 poemas de amor en la cabecera y los releía, pero también estaba ya leyendo a Vallejo, a César Vallejo. Y en esos viajes a Facatativá los fines de semana los pasaba en Bogotá. Entonces viajaba los viernes por la tarde a Bogotá. En la calle 13, con Caracas, allí se tomaban los buses que iban a Facatativá. Y uno de esos sábados, yo llego a la esquina y hay un señor vendiendo libros en la calle. Cuando de repente veo a Saint John Perse, y eso fue como que dije yo, hay algo aquí que me atrae. Yo compro el libro y empiezo a leer a Perse, y lo sigo buscando después y sigo leyéndolo. Es decir, me enganché con Saint John Perse. Esa fue la relación, y no solo le aprendí muchas cosas con él, y hasta un consejo que derivaba de su ejercicio como escritor, y era que un poeta no debía leer solo poesía, y debía leer ciencia. Saint John Perse era un experto en mineralogía, ¿no? Le gustaba mucho la geología, por ejemplo, y leía mucho trabajo científico. Pues bien, yo soy un enamorado de la cosmología. A mí me dicen que descubrieron un agujero negro y suspendo todo para leer qué es lo que encontraron en ese agujero negro. Bueno, me impregnó. Ahora, ¿por qué? Porque estoy recordando un verso de ese libro: y las mozas de mi madre, altas mozas lucientes. Ese ritmo que Saint John Perse, completamente lejano de Neruda, otro ritmo, que uno estaba atrapado pues en ciertas cosmogonías, pero aquí encuentro otra. Está nombrando el Caribe, y el Caribe de alguna forma es también parte de mi herencia. ¿De qué manera tú concibes las profundas relaciones que hoy se están empezando a construir, a retomar con esa ancestralidad africana? Esto viene avanzando, esta charla, desde lo más primigenio hasta llegar a un momento en que nos situamos en un ámbito político a partir de lo cultural. Y eso es gracias al redescubrimiento, digámoslo así, de África, que hacen escritores, intelectuales, investigadores como Manuel Zapata Olivella, y a la vez la manera en que algunos intelectuales, escritores del Pacífico y del Caribe salen al centro del país también y se encuentran con unas realidades que realmente no pensábamos que existieran o que se concibiera así de esa manera, lo que ellos llaman la periferia de este país. Pero este proceso de redescubrir a África, en el caso particular mío,
se da también en el momento en que empiezo a hablar con algunos mayores del Pacífico y me despiertan el interés por África. Hace bastantes años, un viejo de Guapi me dijo, la gente que más sabe aquí es la gente que leyó el libro de los 7 sabios del África. Eso fue para mí hablar en enigma, ¿no? Decía yo, pero ¿qué es esto? Desde luego puede que fuera una gran fantasía en ese momento de él, pero eso me marcó. Yo dije, no, aquí hay algo que yo no sé. Porque, es decir, África no existía en la educación que recibimos en el Pacífico y creo que también en el Caribe y menos en la zona andina. Eso no existía. Nosotros pasábamos en las clases de geografía por África como volando, no sabíamos ni siquiera qué países conformaban África. Y eso duró hasta cierto tiempo en que empieza uno a escuchar como un eco lejano las cosas que está haciendo Manuel Zapata Olivella, que llega un día a Guapi, lo recuerdo muy bien, llega con la hermana Delia, llegan con una cámara de pedal, grabando cosas interesadas en los bailes, en grabar a gente que maneja la palabra, que hace décimas, que hace versos. Y eso empieza a llamarme la atención, ¿no? Estoy hablando de los años 60. Y yo empiezo a preocuparme desde entonces por también buscar qué era lo que buscaba Zapata Olivella. Y alguna vez me lo encuentro y él me dice, Alfredo, ustedes tienen una rica tradición allá, ¿no? Lo mismo que en el Caribe. Empieza a decirme, ojalá tú también. Elías Martán también dice, ay carajo, yo quise haberme dedicado a trabajar la tradición oral, pero poeta, usted es más joven y de pronto usted sí pueda, ¿no? Me decía jocosamente. Hay un momento en que siento que hay una mirada, un despertar en nuestros jóvenes, en mis pares, en torno a la búsqueda de lo que nos negaron en las clases. Y era, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa con África? Nunca nos la mostraron, sino que al contrario, era vergonzoso sentirse africano. Y para colmo, las películas de Hollywood nos hacían reír en el Teatro del Pueblo cada vez que ridiculizaban a un negro en una de esas películas. Y lo digo negro como pues la instrumentalización de lo que es el legado de África, que era pues más una caricatura que otras cosas. Y entonces, en los libros para nada se mencionaba África, y la literatura que yo leí, los relatos que leía, aparte de las 1001 noches, que era lo más cercano a África que había. Después me voy encontrando con algunos escritores, leo los cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, una mirada muy romántica del mundo árabe, pero bueno, era la proximidad a otro mundo. Y las 1001 noches también me sonaban demasiado. Cuando empiezo a investigar sobre tradición oral, voy derecho a ciertos relatos que han traducido investigadores desde África, como Leo Frobenius, por ejemplo, el de Camerón Negro. Y empiezo a sentir que hay un desbalance entre ese mundo europeo, el legado europeo y el legado africano, y que no conocemos absolutamente nada de lo africano. Justo en ese momento, cuando estaba en los grandes dilemas, se da el encuentro que organiza Zapata Olivella en Cali. Bueno, yo estuve allí. Y eso fue definitivo porque entonces se me despejaron muchas cosas, muchos interrogantes. Zapata Olivella me dio un abrazo como de padre a hijo, me dijo, yo espero que esto les sirva mucho a ustedes, los jóvenes. Y por casualidad, yo había escrito un poema que aparece en mi primer poemario, alegando que vivo. Hay un poema a una mujer que está en un velorio, ha muerto el marido, ella llora y hay todos los sollozos allí, tienda, tendera, tenderita ajena, estoy buscando ritmo. Se lo entrego a Zapata Olivella y Zapata Olivella me dice, será publicado en Letras Nacionales en mi revista. Y me dijo algo que en ese momento me llenó de alegría y de miedo a la vez. Me dijo, no te vayas a extrañar si encuentras cosas como estas en un libro que voy a publicar que se llama Changó el Gran Putas. Imagínense de qué me estaba hablando Zapata Olivella. Bueno, yo sentí que había una atmósfera que trataba de recuperar lo negro desde el punto de vista tanto de la cultura y también de la política, y eran muy audaces, es decir, yo era gente de un pensamiento muy abierto, muy cosmopolita, es decir, no se centraban en lo negro como una categoría
absoluta, sino buscando ese gran aporte de lo negro hacia la cultura universal. Y desde allí yo aprendí algo que sostengo siempre. Las culturas negras no son culturas recónditas, son parte del patrimonio de la cultura universal. Bueno, estaba también todo el movimiento de la negritud que plantea Frantz Fanon, que fue definitivo para alimentar lo que estamos viviendo ahora. A partir de la Constitución del 91, empiezo yo a ver allí resultados demasiado concretos a veces sobre todos estos movimientos de recuperación y revaloración de lo negro que tanto trabajaron Marino Vivero, Zapata Olivella, el mismo Elías Martán Góngora iba mucho a las reuniones que se organizaban en Bogotá, de allá empezó a surgir todo esto. Ahora, los movimientos, digamos, de reivindicación de lo negro empiezan a alejarse un poco de esos primeros postulados que hace Zapata Olivella, ¿no?, de la universalidad, y tiene una explicación, y es que cuando a usted le dicen, hombre, la ley 70 contempla los territorios negros, los consejos comunitarios, pues lógicamente tiene que hacer una lucha muy puntual en el territorio por recuperar un territorio que ha dejado de pertenecerle. Y ha dejado de pertenecerle no solamente como propiedad que usted ancestralmente conquistó, que las familias llegaron allí, se establecieron y empezaron a extender sus redes de parentela, pero que luego le digan, no, esto no es suyo. Y luego viene la educación en manos de religiosos que le dice, es que usted tiene que pensar que no es negro para que pueda ser adoptado por este país. Es decir, olvídese de lo negro. Eso no está inscrito en la Enciclopedia Universal. Eso es lo salvaje. Y eso era explícito, eso no se decía como un juego o como un regaño, sino que era explícito en el manual de educación que se seguía, ¿no? El convenio de Colombia con el clero decía que era para educar y reducir a los pueblos salvajes. Y entre esos pueblos salvajes estaban los pueblos negros del Pacífico y los pueblos indígenas. Entonces era una total mirada de degradación. Entonces, con la herramienta de Ley 70 se viene a dar la posibilidad de que usted maneje el territorio, de que los recursos de ese territorio sean propios, pero también se cae en otros problemas. Nos volvemos tan puntuales en esa lucha que nos olvidamos poder entender los mecanismos del poder centralista para poder entender las trampas que hace. Y una de esas trampas llega con el desplazamiento de las autoridades tradicionales, que es reemplazado por los jóvenes que tienen formación universitaria, muchos, y eso va a causar algunos traumas. Estos viejos son desplazados digamos, como autoridades, como interlocutores, y cuando llega la gran crisis del conflicto, ya no está el soporte de esa tradición de autoridad y de saber que podría haber ayudado a enfrentarse de alguna manera a esto. Usted que ha trabajado en distintos programas con el Ministerio de Cultura, que ha acompañado espacios como por ejemplo el de los escritores van a las bibliotecas, que ha recorrido los territorios, ¿cuál cree que sería una respuesta que se podría dar desde lo educativo, incluso desde lo literario, desde la creación misma, a esas dificultades que hay para verdaderamente responder a las necesidades que tienen en los territorios, que tienen las comunidades? El problema mayor que ha sufrido el Pacífico es su propia desarticulación, ¿no? Eso ha sido una estrategia. Alguien hacía la pregunta, las carreteras del Pacífico se han hecho, son 2 o 3, de Tumaco hacia el interior y de Buenaventura hacia el interior del país y de Quibdó hacia Antioquia. O sea, pero entre el Pacífico no, jamás el Estado pensó en conectar el Pacífico con la excusa de que los caños y los ríos cumplían con esa misión. Esas políticas estatales también se reproducen en la superestructura educativa, ¿no?, en la superestructura jurídica, en el concepto general que se tiene de lo que debe ser el desarrollo del Pacífico. Ahora, yo siempre he pensado que nosotros tenemos que pensar mucho el Pacífico desde todos los puntos de vista, pero sin perder jamás de vista lo que queda fuera del Pacífico, porque somos parte integral de todo el mundo. Porque no podemos tampoco pensar en una educación que excluya el resto del mundo, pero sí tendría que haber sido inicialmente a partir de las propias condiciones de unas culturas
que tienen unas diferencias bastante marcadas y que se construyeron en circunstancias particulares. En tus palabras de hace un rato reconocí algo que dice una autora de Lagos, Chimamanda Adichie, y lo hace en una charla que llama El peligro de una sola historia, cuando afirma que la mejor manera de minimizar o subalternizar un pueblo es contar su historia diciendo en segundo lugar. Y cosas importantes también, tú decías, ocurren cuando la historia es contada por el propio y no por el foráneo. Así, por ejemplo, el esclavismo contado por Harriet Beecher Stowe en La cabaña del tío Tom es diferente a lo que hace Toni Morrison en Beloved. En los colegios se insiste, a pesar incluso de lineamientos curriculares que abrió la posibilidad de estudiar de todo, aquí se insiste en leer a Jorge Isaacs, Estaquio Palacios, Andrés Caicedo. No digo que esté mal hacerlo, pero casi nunca hay textos en los colegios de Cali, con textos de Mari Grueso, Alfredo Banín, Zapato Olivella, Alcides Martán, Candelario Eso. De eso no hay. Y si lo hay, existe como una excepción, como algo exótico incluso. Entonces, a tu juicio, mi pregunta, ¿esto puede conectarse con la persistencia, aún en nuestros días, de una tradición excluyente? ¿O no hay dolientes o operadores o gestores que esto haga posible? Hay lastres que pesan demasiado, ¿no? La Revolución Cubana evadió el problema del racismo, es decir, lo dejó bajo la lucha de clases y que el racismo no existía en Cuba. Y además Martí era un hombre que decía, maldito el hombre que pregone la lucha de razas. Y entonces se evadió el problema, no se enfrentó. No digo, y no hablo mal del proceso en cuanto a que asumió muchas cosas importantes frente a lo cultural y frente a la integración del pueblo cubano, pero el problema de frente no se planteó, jamás se evadió. Ahora, yo pienso que la tarea de la descolonización y del racismo no deben enfrentarla solamente los negros, ¿no? La letra está allí, el país es multiétnico y pluricultural, pero hasta ahí llega, ¿no? Le hacemos honor a los procesos de colonización hispánica, donde las leyes se creaban para no cumplirse. Sí, se obedece, pero no se cumple, eso es siempre. Y mucho más con todo el legado excluyente que ha tenido el Estado colombiano, que ha sido ferozmente excluyente, ferozmente ha trazado líneas divisorias y pues para qué repetir lo que ha ocurrido, pero esto todavía pesa en nosotros. Es decir, a usted le pueden decir, no, es que usted ya puede meter en su currículo todo lo que quiera, pero se siente sin herramientas para eso. No es que sea fácil, yo pienso que desde la tarea de un escritor, y he sido consciente de esa tarea sin ceder a los facilismos de la escritura, he tratado de que el mundo inconsciente, que también se refleja en los relatos o en la poesía, ayuden a decir, oiga, un momento, yo no estoy completo hasta que mis mundos de símbolos no sean plenamente aceptados por mí mismo. Es decir, toda la simbología que ha creado una cultura, que es por donde yo empiezo realmente, más que como a testimoniar esa cultura, yo empiezo por tratar de buscar cuáles son los símbolos que esa cultura ha creado. Y la poesía, pues, es la herramienta más simbólica por naturaleza. Pero no accedemos a esos símbolos y no accedemos a esa lectura de lo nuestro porque nos parece complicado cuando nos encontramos con una poesía que no dice lo que nos enseñaron que debe decir el poema, alabar las cosas bellas. Y de repente se encuentran con un poema Hilario que dice, la noche es un mordisco de fiera. ¿Eso qué significa? Y fíjense que eso nos traiciona, porque si a alguien le aprendí que el arte es una filigrana que se teje fue a los mismos narradores orales del Pacífico, que es complicadísimo. Una narrativa del Pacífico es algo que deleita mucho, pero tiene un tejido enorme, ¿ah? Mucho más que las fábulas de Esopo, si quieren. Como hemos trabajado juntos con las comunidades, entonces yo sí quisiera que tú hicieras aquí presente ese trabajo explícitamente 1979-1985, Zona Lacustre Buenaventura, que se hacía, aparte de trabajar en una entidad, los sábados y los domingos con las comunidades, con los muchachos de ese momento, y son profesionales unos, otros se fueron con el narcotráfico, pero trabajamos en ese momento con los jóvenes de 11, 12, 13, 15, 17, 18
años. Sí, yo he estado en tantos lugares y estoy recorriendo mentalmente el Pacífico, casi lo he andado todo, ¿no? Desde Panamá hasta Perú, con todas sus diferencias y todas sus similitudes. Una de las cosas que me preocupó siempre es que ese era un mundo no descubierto, en el sentido en que era muy desconocido o muy mal interpretado. Y eso es de las cosas que tenemos que hacer, es ayudar a interpretar los elementos culturales de una cultura. Eso es muy valioso. Aparte de testimoniarlos, pero ayudar a buscar su interpretación y su inserción en la historia. Además, tenemos otro grave problema, que la historia nuestra ha sido historias de trozos, de sesgos. No tenemos esa historia en el sentido en que tenga una coherencia total. Hemos ido aprendiendo cosas por fragmentos, y ese hilo histórico que los europeos se jactan de tener desde antes de los celtas, como ellos tuvieron unas dinastías de reyes, entonces van contando sus historias por dinastías. Algunos reinos africanos también las tuvieron, pero esa historia fue truncada, cortada y vedada. La historia que tenemos está trunca, está bajo velos, bajo muchas cosas que impiden su lectura completa. Entonces una de las cosas que hice fue definir un microcosmos como el Pacífico, que para mí es un cosmos también, y empezar a buscar elementos de contacto entre diversos pueblos del mismo Pacífico, ¿no? Esa era una de las cosas que yo busqué, y creo que ese método me sirvió mucho. En el caso de Buenaventura, que allí se une todo el Pacífico, y en esa zona lacustre con más razón, y en esa zona lacustre se mantenían en circulación muchos elementos de la cultura pacífica originaria de sus centros, porque Buenaventura, un pueblo cosmopolita, tiene unos ingredientes que son muy diferentes. Pero en esa zona lacustre circulaban ciertas cosas que no digo esenciales, pero sí que han definido los lugares de origen. Y cuando uno en ese mundo urbano, bastante urbano de Buenaventura, se encuentra con los elementos rioseños, empieza a picarme algo. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo se da esta transformación y esta pervivencia a la vez? Que es una transformación y una pervivencia. Y entonces, mediante un trabajo que no era nada fácil, que era ayudar a una transición de zona lacustre a la zona firme en Buenaventura, una tarea que el Plan de Desarrollo de Buenaventura, liderado por la CBC, emprendió, pero que primero era una manera de decirle, ustedes tienen que dejar la zona lacustre. Luego se constituye un grupo social al que pertenecimos y empezamos a trabajar esa transición bajo los parámetros culturales que entendíamos o lográbamos descifrar en la misma gente. Era no a la carrera váyase, sino a tratar de hacerle habitable mentalmente ese otro lugar bajo los parámetros urbanos que exigía vivir y dejar para siempre la zona lacustre. Bueno, yo luego, en recorridos posteriores por el resto del Pacífico, encuentro algo sorprendente, y es que muchas manifestaciones culturales, sobre todo en la tradición oral, empiezan a desaparecer o a no ser valoradas de la misma forma. Y por eso la nostalgia que siento en la pregunta. No son tan valorados incluso en las zonas más rurales del Pacífico. Y no porque ya no existan, sino porque están subyaciendo allí, pero la gente ya no acude a ellos de la misma manera. Y aquí hay muchas explicaciones. Ahora, lo que hicimos en Buenaventura ayudó mucho a que la gente pudiera reinterpretar su nuevo espacio bajo los espacios con los que fue alimentado culturalmente. Creo que eso fue lo mejor que hicimos. Entonces pienso que todos los símbolos contenidos en la cultura son muy fuertes y es muy difícil tumbarlos de esto. Pero sí nos los hacen, como se dice, darle reversa para que no se manifiesten. Ayudar a que se manifiesten esos elementos culturales es una tarea descolonizadora.